22 grados tenemos aquí en San Salvador de Jujuy. Esperemos que se quede así, está lindo, no toque nada, mucho calor durante estos días. Anto, vamos a darle la bienvenida a Octavio Pacini Bonfanti, quien es abogado y nos va a contar un poquito su historia de vida con respecto a vivir después del cáncer. Prevención, contención y reconstrucción personal. Vamos a conocer su historia. Nosotros durante el año pasado invitamos a muchos profesionales de la salud. Durante el mes de octubre estuvimos acompañando la campaña del cáncer de mama, obviamente. Después íbamos tratando distintos tipos de cáncer para concientizar y por sobre todas las cosas prevenir. Pero creo que no hay nada más favorable y positivo que escucharlo de una persona que atravesó esta situación y bueno, gracias a Dios, a la ciencia, a lo que ustedes quieran, hoy está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Octavio? Buen día, bienvenido al Matutino. Hola chicos, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá y bueno, agradecido de que se abra este espacio para poder hablar de, como vos bien decías, más allá de lo médico, ¿no? De la gente que lo atraviesa, de la gente que lo vive, que por ahí llega un poco más, ¿no? A quienes lo están atravesando en este momento o a quienes lo atravesaron o tienen o tuvieron un familiar en esta situación. Totalmente. ¿Cómo estás ahora? Hoy ¿cómo estamos? Hoy viernes, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo llega el fin de semana? ¿Estamos más contentos? ¿Cómo estás? Contento que no hace tanto calor ya. Bien, ahí sos de lo mío, entonces que sufrimos el calor. Y muy bien, contento, feliz, siempre agradecido. Hay días buenos, hay días malos, pero siempre agradecido y feliz de poder seguir. Excelente. Octavio, fuera de cámara me estabas contando cómo fue, cómo te dieron el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo fue recibirlo? ¿Le podés contar al público más o menos cómo fue ese proceso? Yo atravesé 3 diagnósticos de un mismo cáncer. El primero fue en el 2021, el segundo vino en el 2023 y el más comprometido fue en el 2024. Si bien cada uno tuvo sus matices médicos, emocionales, mentales, porque es algo que atraviesa a una persona en todos sus planos existenciales, ¿no? Al comienzo uno se preguntaba ¿por qué a mí, no? ¿Por qué si tengo 27 años me pasa esto? Si yo entreno, voy al gimnasio, como sano, trabajo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y cuando empecé a salir de esa lógica de la culpa y me empecé a preguntar ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me pasa esto a mí? Ahí empezó a cambiar mi lectura sobre la enfermedad y empecé a decidir de a poco transformar la experiencia en compromiso y en responsabilidad, ¿sí? No solamente conmigo, sino con todas aquellas personas a las que podía llegar a ayudar, contando mi testimonio. Claro, eso fue como un proceso, ¿no? Sí. Para lograr eso. Yendo a los primeros diagnósticos, ¿qué te diagnosticaron? ¿Cómo fue y qué síntomas tenías vos previo a que te den los primeros diagnósticos? En el 2021 era todo como muy raro porque uno nunca se imagina a los 27 años de que lo que le puede estar doliendo es un cáncer. Claro. Entonces estaba muy desorientado, la verdad, y no encontrás en ese momento, en ese primer momento, un marco que te vaya guiando de manera clara hacia las cosas que tenés que ir haciendo. Ya atravesado el primer diagnóstico con su cirugía, su tratamiento, los controles, en el 2023 tuve la primera recaída, que fue algo localizado, pero ya era una recaída, y ahí empecé ya a trabajarlo desde, como te decía, desde otra manera, ¿no? ¿Para qué? Sería que tenés una reaparición cáncer. del cáncer, del mismo cáncer, por más que sea en otro lugar del cuerpo, siempre estamos hablando del mismo tipo de cáncer. Okay. ¿Sí? O sea que no fue solamente en un lugar, sino como que migró. Claro, en el primer lugar, en el primer diagnóstico, en el 2021, es el lugar de origen y de donde recibe el nombre, y después las recaídas, ¿sí? Que pueden ser localizadas o ya metastásicas, fueron la primera en el 2023, que era algo localizado, y en el 2024 ya era metastásico, aunque sigue recibiendo el mismo nombre del lugar de origen. ¿Y cómo fue pasar cuando terminamos los primeros diagnósticos? Bueno,
ya pasó, me curé, puede haber recaídas y llegó nuevamente la recaída. ¿Cómo fue eso? ¿Fue ya estoy preparado, ya sé lo que voy a pasar? O che, otra vez, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿pega para muy mal o pega para decir, bueno, vamos a ponerle pila, ya sé de lo que se trata, ya lo atravesé, vamos para adelante? ¿Vos cómo lo viviste? Y no, uno nunca está preparado. Claro. Ni para el diagnóstico inicial, ni para volver a escuchar la palabra, ¿no? Ni una, ni dos, ni tres veces. Siempre pega mal. Siempre pega mal, aunque lo empieces a trabajar de otra manera. Pero sí fueron momentos muy difíciles y por sobre todo el último diagnóstico, cuando la situación ya era más compleja. ¿Sí? Okay. Octavio, ¿por qué decidiste dar testimonio de lo que te estaba pasando? Porque encontré en el hablar del tema mucha contención, ¿sí? En el poder contarlo, en el poder expresarlo. Y cuando empecé a ver que ayudaba a gente, porque empezaba a recibir realmente muchos mensajes de gente que estaba atravesando lo mismo, de gente que tenía un familiar atravesando lo mismo, o incluso estaban atravesando otro tipo de duelos o de situaciones, me di cuenta de que ahí había un propósito, ¿no? De decir esto... ¿Qué te decían, por ejemplo? ¿O cómo te agradecían? Algunos me agradecían por contarlo, otros me planteaban su situación, me preguntaban qué había hecho, cómo había hecho. Claro. Y bueno, y ahí también la individualidad de cada cuerpo, ¿no? Porque cada cuerpo es un mundo, cada persona transita la enfermedad de una manera distinta. El resultado que se da en mí no se va a reflejar en ninguna otra persona. Y el resultado de otra persona no se va a reflejar en mí, porque somos todos personas y cuerpos totalmente diferentes. Lo que sí hay que empezar a entender es que con los avances médicos y científicos que hay últimamente, sí, la tasa de supervivencia a 5 años, o sea, desde el diagnóstico a 5 años, en algunos cánceres es superior al 60% de las personas diagnosticadas. Ya el cáncer ya no es un sinónimo de una sentencia de muerte. Total. Y actualmente, a nivel mundial, más de 50 millones de personas viven en esos 5 años posteriores al diagnóstico. Entonces, ¿qué sucede con esto? El sistema sanitario, sea público o privado, está muy preparado para enfrentar a la enfermedad en su fase aguda, es decir, cuando te diagnostican y cuando tenés que ir al tratamiento. Pero si vos tenés un porcentaje de personas diagnosticadas que la supervivencia es todavía mayor y va creciendo y va a seguir creciendo, es lo más probable, el sistema ya se tiene que empezar a preguntar en el después. Claro. ¿Sí? Porque el después no es solamente el control médico cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. El después implica un montón de otras cosas. El después implica reinserción laboral, implica reinserción social, implica reorganización económica y financiera, porque es algo que atraviesa todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar el después de una manera ya integral. ¿Sentís que en todos esos puntos que mencionás fuiste atravesado, te interpelaron de alguna manera después? Sí. Y si bien cuando uno está en ese limbo, ¿no? de la quimio, de los ciclos, de recuperar el sistema inmune, de poder recibir visitas, gente de vuelta, poder abrazar a tus amigos, después empezás a caer en cuenta de todos los aspectos de tu vida que se vieron atravesados, pero no de manera gradual, es de un día para el otro. Claro. Es de un día para el otro el quiebre. No más que uno ese quiebre lo empieza a ver cuando uno empieza, como quien dice, a sacar el cuello, ¿sí? Y uno empieza a ver cómo se vio atravesada la vida social, la vida laboral, la vida profesional, los aspectos financieros, económicos de la vida, todo se ve afectado, y más que nada la familia. ¿Qué sentís que ganaste a partir de esto y qué sentís que perdiste después de transitar todo este proceso? Siento que gané una visión de la vida mucho más clara y más gratificante, porque ahora muchos aspectos que antes eran por ahí,
que uno no los tenía en cuenta. Ahora los agradezco a cada uno, ¿no? Por ejemplo, recién hablaban del fin de semana. Yo no veo la hora que llegue el fin de semana para ir a compartir algo con la familia. Y antes capaz que decía, qué perno, qué perno que llegue el domingo y tener que levantarme. No, y ahora vas con todas las ganas. Y los problemas que tal vez antes te hacías y eran problemas tontos, boludos, digamos. Y ahora te das cuenta de exactamente eso. ¿Cómo me voy a preocupar por eso pasando por otros momentos? Pero, ¿no? Es como que vas un poquito más allá que la gente en general, ¿no? Pero ojo, que después cuando ya empezás a entrar en el ritmo de la vida de vuelta, te empezás a hacer problema por esas tonteras que antes te empezás a hacer problema de vuelta. Pero lo disfrutás, digamos. Pero después decís, no, che, para. Después caes, decís, bueno, me pasó esto, está bien, por esto no me voy a hacer problema. Pero después sí entras en cierto ritmo de vuelta de la vida normal, digamos. Igual prefiero tener esos problemas. No, por supuesto. Por supuesto. Tenés una mascota, ¿te apoyaste mucho en esa mascota? ¿Llegó después? Tengo una perra que todo el mundo siempre me ve con la perra porque es un animal de compañía que llegó a mí cuando la perra tenía 9 años. Era de la Brigada de Búsqueda y Rescate de la Policía de la provincia y la adopté en unas condiciones un poco que... No tan buenas. No tan buenas, porque estaba con una persona que se había enfermado, que era vecino en la casa de mi mamá. Bueno, la perra llegó a mí. Y llegó en un momento exacto, porque la perra llega 2 meses antes de mi primer recaída. Entonces, cuando empiezo a atravesar la primera recaída, yo ya estaba con ella, que se llama África, y ese animal no se me despegó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no se me despegó, y en los días más críticos, la perra estaba al lado de la cama. Y si yo tenía algo no negociable en los tratamientos, era la perra. O sea, eso no se negociaba. Sacame lo que quieras, reestructurame la alimentación, las visitas, todo, menos la perra. Y son animales muy intuitivos, ¿no? Los perros, los gatitos, porque yo creo que saben exactamente lo que nos pasa, cómo nos sentimos. ¿Te aferraste mucho a África? ¿Te hizo muy bien? Me hizo y me hace muy bien, porque es una perra que tiene una energía muy receptiva y ella entiende muy bien. Entiende muy bien las situaciones, lo que pasa, cómo acompañar. Bueno, es una perra que está entrenada también, ¿no? Entonces siempre... Por lo general, si yo salgo, ella siempre va conmigo y no se me despega de la par. Entonces yo, salvo que entre a algún lugar, ella se queda en la puerta. Eso sí. Tremendo. Octavio, actualmente formás parte de la campaña Más allá del diagnóstico, ¿sí? Del LALSEC, puede ser, y participa también de la campaña mundial World Cancer Day. ¿Cómo surge esta iniciativa de formar parte, involucrarte, tratar de seguir ayudando a las demás personas? Pero bueno, comentanos acerca de estas campañas. Actualmente estoy siendo parte de 2 campañas, una nacional y una internacional. La nacional es de la LALSEC, de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, que es la institución argentina más vieja en la lucha contra la enfermedad, tiene más de 100 años de trayectoria. Y lanzaron una campaña justamente que se llama Más allá del diagnóstico, porque no es una campaña tradicional de che, revisate, che, lleva una vida sana. No, es decir, atrás de cada diagnóstico hay una persona. Sí. Hay una persona con su vida, con su familia, con su trabajo. Y más allá del diagnóstico es ir a todos esos aspectos que también se ven atravesadas por la enfermedad. Es una campaña muy interesante que pone el foco ya en la persona, no en la enfermedad, porque muchas veces se reduce esto a la enfermedad. Y es decir, yo no soy un diagnóstico, ¿no? Yo no soy un diagnóstico andante, yo soy una persona, soy un ser humano que tiene muchísimos aspectos en su vida. Y esta campaña pone el foco en eso, en la persona y en su singularidad. Están cambiando el paradigma. Justamente por estas mayores tasas de supervivencia. Se está cambiando el paradigma de la enfermedad. Muy bien. Por último, Octavio, ¿cómo ves, ya que atravesaste este momento,
yendo a un plano más general, la salud en el ámbito público, privado, la atención que reciben las personas con diagnóstico de cáncer, lo bueno, lo malo, qué agregarías, qué sacarías, qué corregirías y qué te gustaría no atravesar, que no atraviese otra persona que lamentablemente vos lo atravesaste, pero ¿cómo estamos con el sistema de salud? Al sistema de salud, ya sea público o privado, lo veo muy preparado, como les decía hace rato, para enfrentar la fase aguda de la enfermedad, ¿sí? En el momento del diagnóstico y en el momento de los tratamientos. Pero después hay muchos aspectos que están muy desatendidos, como por ejemplo lo es la salud mental de la persona que atraviesa el diagnóstico. Y tener en cuenta solamente que eso afecta también a la familia, no solamente a la persona. Entonces hay cuestiones que me parece que hay que poner en la agenda pública, justamente que hacen al después de la enfermedad. El después entendido no como el día que terminó el tratamiento, ¿no? El después entendido como desde el día del diagnóstico y todos los otros ámbitos que se ven atravesados por la vida. Entonces creo que el sistema de salud, ya sea público o privado, tiene que empezar a abordar de manera integral el diagnóstico, no solamente desde el aspecto médico. Excelente. Volviendo a esto de los derechos, ¿sentís que alguno de los derechos de los pacientes se ven vulnerados en alguno de los sistemas? No siento que, por lo menos en mi experiencia, se haya vulnerado un derecho. Siempre fui excelentemente bien tratado, bien recibido, ya sea en los controles que se hacen acá en la provincia o cuando te derivan a otra provincia, porque acá en la provincia no tenemos, por ejemplo, un PET scan funcionando, claro, y te tenés que ir sí o sí Córdoba o Buenos Aires, pero siempre recibí una excelente atención. Pero como les digo, creo que la falla, no falla, sino que es un problema a futuro, es empezar a abordarlo de manera integral, con otros aspectos a tener en cuenta, no solamente si sobrevivís o no al tratamiento. Que sea una intervención interdisciplinaria. Exactamente, y que te brinden todas las herramientas, no solamente médicas, desde el día 1, ¿sí? Bueno, Roxana dice: Octavio, te felicito, el valor que tenés para hablar es difícil, lo sé, yo estoy en remisión, cuesta todo, ojalá que la gente entienda que hay que cuidarse y mucho. Después, bueno, Omar decía: buen día, matutino, llegó el viernes, muy buena la entrevista y de 10 el programa. Ves la vida diferente, todo tiene solución, menos, bueno, entiéndanlo, vivan la vida, es un regalo, dice Roxana. Es verdad, mi perro era mi compañero, el que me acompañó toda mi quimio. Bueno, Roxana es una amiga nuestra que vive en el Carmen y también está atravesando este momento. Así que nada, le mandamos un beso. Le mando un saludo, me alegro que esté bien. A Roxy. Bueno, por último, Octavio, ahora sí, estás bien, ¿qué haces? ¿Ya estás laburando? ¿Vas al gimnasio? ¿Comes sano? ¿Cómo es tu vida ahora? Y ahora estoy llevando una vida dentro de lo que se diría los parámetros normales, ya sí, reconstruido, pero obviamente reconstruido ya a mi manera, ¿no? Con lo que quiero hacer, de la forma en la que lo quiero hacer. Ya estoy trabajando, estoy entrenando, estoy comiendo mucho más sano que antes, estoy encarando mi vida y armándola desde el lugar en el que la persona ya elige qué es lo que quiere hacer, claro, ¿no? Porque esto también te lleva a eso, a poder elegir qué querés y qué ya no querés. Excelente. Octavio, ¿querés seguir siendo abogado? ¿Querés seguir ejerciendo o preferís otra cosa hoy en día? No, sí quiero seguir ejerciendo y de hecho le encontré mucho más sentido a la profesión, porque la abogacía no es solamente ir a litigar, ir a tribunales, claro, ¿no? Es multidisciplinaria. Y le encontré mucho más sentido también a la profesión y a la carrera después de haber atravesado todo esto. Excelente. Bueno, Octavio, ¿querés mandar saluditos a alguien? Bueno, lo que sea. Si querés también dejar tus redes sociales, no sé si subís algo para que la gente vea y te pueda seguir también, o la gente que esté atravesando o algún familiar y que quiera preguntarte algo, bueno, como vos quieras. Sí, siempre les dejo mi Instagram, que es la única red social que manejo, que es @Octavio Pacini, con una sola S. Y a alguien que esté atravesando este momento o alguien que tenga un familiar atravesando esto, les diría que no tienen que entender todo ahora. No tienen que entender todo lo que está pasando en tiempo real. ¿Sí? Cada persona vive esto de una manera única, cada cuerpo es único y cada mente también es única. Pero decirles que sí, hay
es posible una vida después. Hay que ser paciente, pero nunca perder la esperanza. Excelente. Muchísimas gracias, Octavio. Gracias a ustedes, chicos. Felicitarte por todo el esfuerzo que le metiste, el involucrarte, que es una cosa muy, muy importante para seguir ayudando a los demás y no quedarte con que vos ahora estás bien, sino seguir ayudando. Así que bueno, cuando tengas ganas o quieras hablar de otro tema, tenés el espacio aquí cuando quieras volver. Muchas gracias. Gracias, chicos. No le preguntamos de la encuesta, Juani. Encuesta, casamiento. ¿Qué hay a de encuesta? A ver. En vez de regalo, pagar la tarjeta. Anto está negadísima a pagar la tarjeta. Sí, ayudemos a los novios. Prefiero algo físico, transferencia y listo. Ni voy. ¿Qué elegís, Octavio? Yo no tengo muchos casamientos. No sé si porque no me invitan. Yo no sé si tengo amigos que no se quieren casar o porque no se casan. Sí. Entonces, no sé todavía. Siempre tuve esa duda. Y la verdad, no sé, pagar la tarjeta... No me suena un poco raro. Uy, no, bueno, si los invito a ustedes voy a tener que ahorrar un poquito más para pagarle la tarjeta. Bueno, gracias, Si Octavio. lo invito, Gracias. dijo encima. Tengo que ver ahora. Ya son dos, digo, bueno, Anto no va a pagar, pero bueno. Tenés Octavio dos invitados menos. Bueno, Mary dice, buen día equipo, lindo programa, linda visita, fuerza y a seguir con mucha fe y está participando por el premio. Anto, nos vamos a una pausa, volvemos y vamos a hablar de deportes y también de toda